Bien, muchachos, pues ahora vamos a iniciar con la otra unidad, se llama estimación, y en esta en particular pues, se llama estimación por intervalos. Antes que nada, pues voy a hacer una referencia sobre una analogía sobre estimación. Eh, por ejemplo, si alguno de ustedes como estudiantes se les pregunta que cuánto tarda el autobús, digamos, de llegar de la ciudad, a la escuela. Entonces, este recorrido del autobús de la ciudad, a lo mejor de una estación, vamos a suponer que era una terminal, como hay varias, ¿verdad? Terminal, de una terminal definida hasta la escuela, ¿sí? El tiempo que tarda en llegar. Entonces, si ustedes o a quien se le pregunte dice, bueno, tarda 13 minutos, ¿sí? Minutos. Si tarda 13 minutos, entonces esa es una estimación que ustedes como estudiantes lo pueden hacer. Y esa estimación va en función de lo que es la experiencia en todos sus traslados hacia la escuela. Pero cuando hablamos de una estimación así, decir que el autobús tarda en llegar desde la terminal X, ¿verdad?, a la escuela, que tarda 13 minutos, muy posiblemente tengamos nosotros errores. ¿Por qué? Porque esta es una variable cuantitativa, ¿sí? Y además viene de un proceso de medición. Y en estos casos, cuando viene de un proceso de medición, entonces es una variable que muy difícilmente nosotros atinemos así de manera puntual a los 13 minutos. Entonces a esto por eso se le define como que se le define como una estimación puntual. Estimación puntual. ¿Por qué? Pues porque nada más se dice, el recorrido del camión de la terminal a la escuela es de 13 minutos. Esa es su duración. Y ya no da oportunidad de más. Es decir, solo es esa la respuesta. Es una estimación puntual. En el caso contrario, si le preguntara yo a una persona lo mismo, o a otro como ustedes de estudiantes, les pregunto exactamente lo mismo, y luego me da la respuesta, dice, no, pues más o menos 13 minutos. Entonces, cuando me dice más o menos 13 minutos, entonces aquí implícitamente ya va un intervalo, ¿sí? Un intervalo. ¿Por qué? Porque el más o menos puede ser 10, puede ser 15, puede ser 16, es decir, ya nos da una oportunidad de intervalo aquí. Entonces, esta se le llama estimación por intervalo. Sin embargo, no es tan simple como decir más o menos 13 minutos. En este caso, la pregunta sería, digamos, más o menos ¿a qué le llamas 13 minutos? Entonces, si el alumno dice, bueno, más o menos 13 minutos pudiera ser entre el tiempo de recorrido, vamos a suponer que estuviera entre los 9 y los 17 minutos. Bueno, entonces quiere decir que aquí ya está un intervalo más definido, ¿verdad? Estamos hablando de que el autobús, para esa apreciación de ese estudiante en particular, el autobús dura entre 9 y 17 minutos en llegar desde esa terminal X hasta la escuela. Bueno, ya tenemos el intervalo, pero aquí no nada más es tener el intervalo, sino también aparte necesitamos una medida de confiabilidad de ese intervalo. Entonces en estos casos lo que se dice es, la siguiente pregunta sería, de 100 veces, de 100 recorridos que hiciera el autobús, ¿cuántas veces de esas 100 quedaría entre los 9 y los 17 minutos? Bueno, entonces ya ahí quizás el alumno dijera, bueno, pues de 100 veces a lo mejor 90 veces queda dentro de ese intervalo. Bueno, entonces ahora ya tenemos una apreciación del intervalo de confianza con más elementos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a hacer una distribución normal.
Vamos a poner esta gráfica. En esta gráfica de distribución normal están todos los tiempos de recorrido de ese autobús desde esa terminal X a la escuela, ¿sí? Entonces, si plasmamos este intervalo aquí dentro de esta distribución, entonces esta distribución como valor estándar aquí vale 0, ¿sí? Pero lo que andamos buscando nosotros es el tiempo promedio de recorrido del autobús desde esa terminal a la escuela. Entonces, si me dice que este intervalo, el tiempo está entre este intervalo el 90% de las veces, o 9 veces de 100, ¿verdad? 9 veces de 100. 9 veces de 100. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos toda la distribución del 100%. Entonces, si yo aquí hago unos cortes y digo, todo esto es 0.90. Es decir, este es 90% de todo el 100%. Entonces quiere decir que este intervalo va a estar definido dentro de esta amplitud. Entonces, como dato original, ¿verdad? Como datos originales, ¿ya acuerdan que les decía? Por aquí hay datos estándar y estos de abajo les ponía como datos originales. Bueno, entonces ya tenemos que el tiempo, ¿verdad? El tiempo de recorrido va a estar desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser este 9 y aquí va a ser un 17. Y ese sería el 90% de las veces el tiempo de recorrido va a quedar entre 9 y 17. Bien, entonces aquí es donde ya empezamos a trabajar lo que es la estimación por intervalos de una manera científica. ¿Por qué científica? Pues porque de acuerdo a la medida que tenemos aquí del tiempo, hay una también medida de confiabilidad. Es decir, aquí podríamos decir que el tiempo de recorrido del autobús entre la terminal X a la escuela está entre 9 y 17 minutos con un 90% de nivel de confianza. Es decir, 90 de las 100 veces se cumple con esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es cómo hacemos el formulismo para esto. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de distribuciones muestrales nosotros sacábamos una muestra y luego teníamos una X barra? Y de acuerdo a estos datos, de acuerdo a una media y una desviación, trabajábamos un valor Z. O sea, esta X barra la transformamos en un dato Z y las transformamos mediante Z igual a X barra menos la media de la distribución muestral de medias entre la desviación de la distribución muestral de medias. Muy bien. Entonces, en este caso, ya de acuerdo a esto, lo que andamos buscando nosotros es en realidad un tiempo medio del tiempo. Es decir, andamos buscando esta variable o esta media general. Entonces, esta media general, pues lo que vamos a tener que hacer es despejarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Quedaría Z igual a, bueno, más bien voy a pasar esta para acá multiplicando. Sería Z por la desviación de la distribución muestral de medias, ahí está, igual a X barra menos la media de la distribución muestral de medias. Entonces, de aquí vamos a pasar esta al lado izquierdo y esta para allá. Entonces quedaría la media de la distribución muestral de medias igual a X barra menos Z por la desviación de la distribución muestral de medias. Y aquí tendríamos ya nuestro despeje, ¿sí? Entonces, déjenme tomar otra hoja. Muy bien. Entonces, tenemos que, ahora sí, de acuerdo a esto, yo lo que voy a hacer, voy a tratar aquí de hacer otra gráfica para plasmar eso. Tenemos esto que vale 0. Y aquí abajo, pues vamos a tener esta media. Esta media va a estar desde este dato hasta este dato de acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que
el promedio de recorrido, esto que andamos poniendo aquí, lo voy a poner de este lado, la media de la distribución muestral de medias, o sea, esta. ¿Sí? Y tengo también un nivel de confianza, es el 90% del que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Este de acá, esto. Bien, entonces, de acuerdo a este nivel de confianza, que allá era el 90%, ¿verdad? El punto 90. Esto me da oportunidad a que yo encuentre aquí un z crítico y un menos z crítico, ¿sí? Que son los límites de este 90%. Muy bien. Entonces quiere decir que ahora en términos reales, ¿verdad? En términos originales, como les llamaba, tenemos un nivel, un límite en el nivel, más bien un límite en el intervalo, un límite inferior y un límite superior. Entonces este límite superior y el límite inferior van a estar dados de acuerdo a esta formulita, ¿sí? Entonces, si tenemos este dato, la z, si se fijan ustedes, es una z negativa y otra positiva. El hecho de que aparezca al menos aquí quiere decir que eso ya no interesa tanto, o sea, menos por menos nos da más y más por menos nos da menos. O sea, finalmente esto lo podemos aplicar, digamos, como un límite izquierdo, es decir, de este lado quedaría x barra menos el z crítico por la desviación de la distribución muestral de medias. Y al lado derecho pues quedaría su contraparte, pero en positivo. Entonces sería x barra más el z crítico por la desviación de la distribución muestral de medias. Entonces en este momento ya nosotros podemos tener aquí nuestro intervalo de confianza. Y nuestro intervalo de confianza ya en términos de formulismo quedaría x barra menos el z crítico por la desviación de la distribución muestral de medias. Ese es el valor inferior del intervalo, es decir, todo esto es menor o igual que la media de la distribución muestral de medias. Y a la derecha pues tendríamos el límite superior, que sería x barra más el z crítico por la desviación de la distribución muestral de medias. Esta parte de aquí, estas dos, nosotros también ya las conocemos, ya las hemos trabajado antes. Esas es la desviación de la distribución muestral de medias, y esta puede ser para población finita o infinita, ¿sí? Entonces, esta de entrada, ¿sí?, sería igual a sigma sobre raíz de n, así la conoceríamos. O bien, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿sí?, sería también igual a sigma cuadrada sobre n, pero obteniendo la raíz. Esto y esto es lo mismo. Bueno, esto se los adelanto pues porque van a venir problemas, y en un momento dado, si ustedes conocen la desviación, pues utilizan esta parte, y si conocen la varianza, pueden utilizar esta fórmula. Muy bien.